Para poder tomar el control de tus finanzas y aprender a gestionar mejor tu dinero, hay algo indispensable que necesitas conocer. ¿Se te ocurre alguna idea? Es más sencillo de lo que crees. Tenemos que conocer nuestra situación actual. Necesitamos saber el punto de partida. ¿Te gustaría saber cómo calcular tu situación financiera? Saludos, bienvenidos un día más a la comunidad de Guardianes de las Finanzas. Recordad que con cada vídeo vamos avanzando progresivamente, por lo que si en algún momento no entiendes algún concepto, revisa los vídeos anteriores, ahí tenemos grabados todos los conceptos bases. Y ahora sí, coge papel y lápiz, porque comenzamos. Comenzaremos recordando una de las fases del canal, y es que nosotros no medimos la riqueza de una persona por sus bienes materiales, sino por su nivel de libertad financiera. Debemos entender que una persona rica es aquella que con sus activos es capaz de cubrir sus necesidades y darse todos los caprichos que necesite para ser feliz. La primera fórmula que vamos a utilizar se usa para medir nuestra riqueza. Y a priori es una fórmula muy sencilla. Nuestros activos líquidos, es decir, nuestro dinero, dividido por gastos mensuales y dividido a su vez por los 12 meses que tiene un año. Imaginaos una persona que trabaja como funcionaria de la sanidad pública, por ejemplo, y tiene unos activos líquidos por valor de 48.000 euros. Cuando hablamos de activos líquidos nos referimos a activos que se pueden liquidar de forma instantánea o casi instantánea. Por ejemplo, nuestro dinero en el banco, cuentas de ahorro, bonos o letras del tesoro, acciones, criptomonedas o metales preciosos y otras joyas. Imaginemos ahora que esta persona tiene los siguientes gastos. Una hipoteca de 300 euros. Una letra de coche de 250 euros y 450 euros, digamos, derivado de todos sus gastos mensuales, como por ejemplo luz, agua, gimnasio, seguros, alimentos, suscripciones y otros disfrutes. Esto nos da un total de 1.000 euros de gastos mensuales. Si aplicamos la fórmula, serían 48.000 euros divididos entre 1.000. Esto nos daría un total de 48 meses. Estos serían los meses de gastos que podemos cubrir con nuestros activos líquidos. A su vez, estos 48 meses los dividimos por 12 y nos da un total de 4 años. Por tanto, esta persona con sus activos líquidos podría hacer frente a 4 años de gastos sin verse afectado su nivel de vida. Digamos que esta persona tiene una riqueza de 4 años. Pero también podríais decirme, oye guardián, pero es que los gastos se incrementan con el nivel de inflación. Y estaríais en lo correcto. Efectivamente, si queremos ser meticulosos con nuestro cálculo, y más aún en los tiempos que corren, donde hemos alcanzado oficialmente una tasa del 10% de inflación, tendremos que contemplar esta en nuestra fórmula, resultando un poco más compleja. Activos líquidos divididos entre los gastos mensuales, multiplicados a su vez por 1 más la tasa anual de inflación, y dividimos por 12, para que el resultado sea en años, donde la tasa de inflación es la tasa anual esperada para los siguientes años. Nosotros usaremos un 3% esperado, por lo que el valor en nuestra fórmula debería ser de 0,03. Si sustituimos los valores anteriores en nuestra fórmula, tendremos que nuestros activos líquidos, por valor de 48.000 euros, se dividen entre 1.000 euros de gasto, multiplicados por 1 más la tasa de inflación, que serían 0,03, y dividimos por 12, para que nos dé el resultado en años. Esto nos daría un resultado de 3,88 años. Como veis, la inflación ha hecho que nuestra riqueza se reduzca, sin darnos cuenta. Esto es un fenómeno que muy poca gente conoce. Por tanto, ya sabéis que la inflación se come nuestros ahorros. Y ahora saquemos conclusiones. Cada persona tiene una situación diferente, pero sí podríamos establecer umbrales en base a la edad de la persona, ya que no es lo mismo una persona de 20 años con respecto a una de 50. Por tanto, si te encuentras en tus 20s, no te agobies con tener un ratio de libertad alto, ya que en esta etapa es una etapa de crecimiento y de poder reinventarnos, y por lo tanto poder responder de una forma más proactiva ante dificultades. En cambio, si eres una persona de 50 años, interesa que el ratio de riqueza sea más elevado, ya que en esta etapa preferimos una vida más estable y sin imprevistos. Mi opinión personal es que unos buenos ratios a conseguir podrían ser de 1 si estás en tus 20s, de 3 a 5 si estás en tus 30s y de 5 o más si tienes 40 años en adelante. No os agobiéis si de primeras no salen los números. Por eso estamos aquí, para aprender y mejorar. Bien, el siguiente punto que debemos calcular es nuestro nivel de libertad financiera. Y lo haremos de una forma aún más sencilla que la anterior. Ingresos de actividades financieras dividido entre nuestro salario o nómina y multiplicado por 100 para obtener un resultado en términos de porcentaje.
Esta fórmula nos dice qué porcentaje de nuestros ingresos del trabajo suponen los ingresos derivados de nuestra actividad financiera. Veámoslo con un ejemplo para que se entienda mejor. Imaginaos una persona que trabaja como desarrollador de software para una empresa. Tiene una nómina de 2.000 euros, pero además de ahorros anteriores, tiene una segunda propiedad que alquila por 600 euros al mes. Y además tiene un pequeño blog sobre tecnología que mediante enlaces de afiliados le reportan 300 euros mensuales. Por tanto, nuestra fórmula quedaría así: 600 euros del alquiler más 300 euros del blog, divididos entre 2.000 euros de nómina y todo esto multiplicado por 100. Obtenemos un ratio de libertad financiera del 45%, es decir, si dejásemos de trabajar, con nuestra actividad financiera cubriremos un poco menos de la mitad de nuestros ingresos del trabajo. ¿Cuál es entonces el objetivo? El objetivo es que esa fórmula nos dé un 100% o incluso más. Imaginad que nuestro desarrollador incrementa las visitas al blog, lo que hace incrementar sus ingresos del blog a 500 euros. Además, saca al mercado un nuevo producto software desarrollado por él mismo que le reporta 900 euros mensuales de ganancia. Si repitiéramos nuevamente el cálculo, el resultado es del 100%. ¿Y qué significa esto? Significa que esta persona puede dejar la empresa en la que trabaja, ya que sus actividades financieras le reportan el dinero suficiente proveniente de 3 fuentes de ingresos diferentes. ¿Qué aprendizaje obtenemos aquí? Tenemos que crear fuentes de ingresos que requieran el menor esfuerzo y tiempo posible. Y no digo con ello que deba ser fácil. Seguramente para nuestro ingeniero obtener la segunda vivienda le ha supuesto una gran cantidad de esfuerzo para comprarla. Y sacar un producto software al mercado tampoco es sencillo. Pero una vez se realiza y acumula todo ese esfuerzo, lo siguiente es recibir los frutos con un mínimo de mantenimiento. El tercer punto que debemos controlar y medir son nuestras deudas. Muy importante que tengamos las deudas bajo control, ya que si hiciéramos un símil con una película de superhéroes, las deudas claramente serían las villanas. Es cierto que hay deudas buenas y deudas malas, pero cualquier deuda buena puede ponerte en un aprieto ante situaciones complicadas, por eso se deben mantener siempre a raya. Para conocer nuestro estado de endeudamiento utilizaremos la fórmula de la razón de deuda, que no es más que el dinero destinado al pago mensual de nuestras deudas dividido por el total de ingresos, aquí incluiremos todas nuestras fuentes de ingresos, y multiplicado por 100 para obtener un porcentaje. Imaginemos nuevamente a nuestro desarrollador de software, con su nómina de 2.000 euros. Esta persona tiene una hipoteca de su vivienda habitual de 400 euros, una letra de coche de 330 euros y además se ha comprado a crédito un smartphone de última generación por una cuota de 70 euros mensuales. Calculemos su ratio de endeudamiento. 400 euros de hipoteca más 330 euros de coche más los 70 euros del móvil. Esto lo dividimos entre los 2.000 euros de su nómina y lo multiplicamos todo por 100, lo que nos da un resultado del 40%. Por lo general, un ratio de endeudamiento se considera saludable si se encuentra entre el 20-30% respecto a nuestros ingresos. Por lo que esta persona, aunque a priori tiene un buen sueldo, se está sobrepasando con su ratio de endeudamiento. Ya en el 1800, Thomas Jefferson nos advertía sobre las deudas. No gastes tu dinero antes de ganarlo. Y estamos hablando de uno de los padres fundadores y principal autor de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. Por último, necesitamos medir o más bien llevar un control de nuestra capacidad de ahorro. Para ello hay infinidad de reglas que podemos aplicar. Me gustaría mostraros 3 de ellas. Por un lado tenemos la regla del 10%. Simple, intenta ahorrar al menos el 10% de tus ingresos. A mí personalmente es una regla que me parece bastante laxa y solo la recomendaría para aquellas personas que recién están comenzando a controlar sus finanzas o que les resulta muy difícil ahorrar dadas sus situaciones personales. Por otro lado tenemos la regla del 80-20, proveniente del principio de Pareto, un economista italiano del siglo XIX. Esta regla, sin hacer distinción del tipo de gasto, nos dice que vivamos con el 80% de nuestros ingresos y ahorremos o invirtamos con el 20% restante. Y por último, tenemos la regla que a mí personalmente me gusta más. La regla del 50-30-20. Esta regla nos motiva a destinar el 50% de nuestros ingresos a un consumo básico, el 30% a un consumo discrecional
y el 20% para ahorrar. Si no te suenan estos conceptos, te recomiendo que veas el vídeo que te dejo por aquí arriba, donde lo explicamos con profundidad. También te dejo el link en la descripción. Y para finalizar con este punto, comentar que si bien estas reglas pueden ayudar a cuantificar nuestros niveles de ahorro, tomárnoslas como algo inamovible sería poner soluciones simples a problemas complejos. Mi recomendación: elegir la regla que mejor se ajuste a vuestras necesidades y a partir de ahí ir mejorándola. ¿A qué me refiero? Os pongo un ejemplo. Si estás comenzando o tienes una situación que te hace difícil ahorrar, comienza por la regla del 10%. O incluso si tu situación es crítica, reduce el porcentaje, pero vamos a intentar cumplir el 10%. Una vez situados en el punto de partida, con métodos que juntos vamos a ir viendo en este canal y que nos permitirán mejorar nuestro ratio de ingresos, podremos aplicar la regla del 20%. Y nuevamente, tras una mejora de nuestra situación, podremos seguir avanzando y usar la regla del 50-30-20. Tenéis que recordar que esto es una carrera de fondo y que una vez que apliquemos la regla del 50-30-20, podremos seguir mejorándola gradualmente, poco a poco, sin obsesionarnos. Y para finalizar el vídeo, y como recompensa a los que os habéis quedado hasta el final, me gustaría daros un par de tips para controlar vuestro consumo. Primer tip: cuando compres algo, no lo valores en función del dinero que cuesta. Valóralo por la cantidad de horas de trabajo que necesitarías para poder comprarlo. Por ejemplo, imaginad que vuestro sueldo es de 8 euros la hora, lo que podría ser un sueldo medio en España perfectamente. Tenéis un móvil que funciona bien, pero queréis compraros uno para hacer mejores fotos. Este cuesta 400 euros. Pues bien, piensa que tendrías que pagar 50 horas de tu trabajo para conseguir ese móvil, es decir, una semana de trabajo. El segundo tip es valorar la compra antes de conocer el precio. Me explico. Si queréis comprar una camiseta que os haya gustado mucho, antes de saber el precio, pensad cuánto pagaríais ustedes por esa camiseta. Imaginaos que ponéis en vuestra mente un precio de 25 euros. Si la camiseta cuesta 30, no la compráis, y si cuesta 20, sí. Estos dos tips os ayudarán a controlar vuestro nivel de consumo. Pero recordad, no es necesario obsesionarse con estas reglas y estar haciendo cálculos constantemente. Simplemente que nos sirva como dato adicional de cara a tomar nuestras decisiones y, por ejemplo, aplicarlas solo para consumo discrecional. Te sorprenderás a veces de cómo puede cambiar tu percepción del gasto. Y bueno, guardianes, guardianas, los ejercicios del vídeo de hoy para vuestras libretas son muy sencillos. Revisad estas 4 reglas que hemos comentado en el vídeo y aplica las fórmulas a tu propia situación para conocer en qué punto de partida te encuentras. Si te hace ilusión, déjanos tus resultados en los comentarios. Nos encantará leeros. En caso de que queráis contemplar la fórmula de la riqueza tras inflación, podéis sacar un rango usando un ratio de inflación del 0,03 o 0,05, dado la situación actual para los próximos años. Súper importante, nadie cuida mejor del dinero como su propio dueño. Conviértete en tu propio guardián de las finanzas. Y esto ha sido todo lo que quería mostrarte en el vídeo de hoy. Te invito a que formes parte de la comunidad de guardianes, dale like si te ha gustado el vídeo y suscríbete y activa las notificaciones si no quieres perderte los próximos vídeos. Un fuerte abrazo.